demostrar lo que estamos haciendo. Esto se va a ver cuando lo hagamos en el mes de diciembre, allá en Chile, donde vamos a colocar sensores y toda aparatología para demostrar un poco lo que se dice, cómo se demuestra. Es como saber que la sal levanta la presión arterial, y bueno, lo que hacemos es colocar un manguito de presión para saber que cuando uno ingiere sal, realmente levanta la presión. Y todo lo que tiene que ver con el pensamiento humano, con el inconsciente, con el consciente, también lo vamos a poder demostrar en vivo cómo funciona el cerebro frente a distintas circunstancias. Hoy vamos a hablar de un tema que es el inconsciente, que a pesar de que no se lo nombra mucho, es el que dirige nuestras vidas. La mayoría de los seres humanos creen que las cosas que piensan conscientemente están motivadas realmente por la conciencia, y lo que nos empuja a hacer cosas, a pensar cosas, a hacer cosas, es realmente el inconsciente. Por eso hay que prestarle muchísima, muchísima atención. Voy a permitirme compartir pantalla para mostrarles un poco todo esto que estamos diciendo. ¿Se va viendo, Fabiola? Ya se ve. Ahí se ve, bien. Sí se ve, doctor. Lo quiero agrandar, se está agrandando ahora. Ahí está. Bien, ¿se ve entonces, Fabiola, en grande? ¿O Leonidas? Sí, doctor. Sí se Se ve. ve. Bien, si no pasa, voy a pasar la primera, a ver si se ve. Un poco lento esto. ¿Se está viendo ahí? Sí se ve. ¿Se ve, dice el inconsciente, nuestro mejor amigo? Ajá, sí. Ah, bueno, bárbaro, porque yo no los veo a ustedes, entonces. Sí, sí se ve, doctor. Ahí está. Bueno. Cuando uno habla del inconsciente, en realidad son una serie de procesos que... ay, esperan porque se volvió loco esto. Cuando uno habla del inconsciente, entonces tenemos que saber que es un término que ha sido elaborado, acuñado ya a partir de la década del 1900. No se hablaba mucho del inconsciente, recién Freud, a mediados del siglo XIX, entonces comenzó a hablar de lo que era el inconsciente, y él hablaba de que el inconsciente tiene un diálogo, tiene un lenguaje, que hay que saber interpretarlo. Por eso las teorías psicoanalíticas, que ha sido elaborada por Freud, por Lacan y muchos de sus discípulos. El inconsciente tiene que ver
con nuestra manera de pensar sin que lo pensemos, nuestra manera de actuar sin que sepamos. A veces hasta nosotros no nos damos cuenta de las cosas que hacemos, de las cosas que decimos, de las cosas que pensamos, y eso es porque nuestro cerebro está habituado a trabajar de esa manera. Nosotros somos esencialmente automáticos, al cerebro le gusta trabajar en automático, y el inconsciente dirige muchas de las cosas que hacemos en automático. Por eso es importante saber cuándo está trabajando a nuestro favor y cuándo está trabajando en contra nuestro, cuándo nos hace trampas, porque el inconsciente también nos juega en contra muchas veces. Y si no podemos verlo, no podemos hacernos amigos de él. Y esto es muy importante porque para nuestra vida, nuestro cerebro dirige nuestras conductas, y nuestras conductas están regidas en el 80-85% de las veces por nuestro inconsciente. Tenemos que saber que el cerebro es un gran predictor de las cosas que nos van a suceder. Nuestro cerebro rara vez está en el presente lo hace el inconsciente justamente. ¿Y cómo trabaja el inconsciente? Trabaja analizando el futuro, prediciendo el futuro, en base a las experiencias del pasado. Es decir, es muy importante para el cerebro saber qué pasó en el pasado para motivarnos a hacer algo en el futuro. Es importante esto porque las experiencias del pasado van a determinar nuestro futuro, y nuestro cerebro nos puede impulsar hacia ese futuro o nos puede negar ese futuro. Y muchas veces las experiencias del pasado hacen que nuestro cerebro no nos impulse al futuro y nosotros nos quedamos estancados en alguna circunstancia, en algún mojón, en algún bache de nuestra vida del pasado. Por eso es importante que sepamos que nuestro pasado influye muchísimo en el futuro. A veces nos damos cuenta y a veces no. Y entonces hacemos cosas que no sentimos, hacemos cosas que no pensamos, y eso es porque nuestro cerebro está acostumbrado a trabajar de esa manera. El ejemplo clásico es la ola. Cuando nosotros vemos una ola en el mar, eso es lo que nosotros somos. La gente nos conoce por la superficie, por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes, por nuestras conductas. Y eso es apenas un 5 a un 8% de lo que la gente es, de lo que somos. Nosotros, como vamos a ver posteriormente en la teoría del iceberg, la gente nos conoce por la superficie. Pero en realidad esa superficie está motivado por algo de adentro, algo que forma el 90%, 95% de lo que somos. Y tiene que ver con nuestro carácter y con nuestro temperamento. Cuando nosotros queremos enfrentar una ola, estaríamos locos si queríamos enfrentarlos así de frente. Mucha gente recibe entrenamiento para enfrentar la ola, para que no ocurra desastres. Mucha gente se entrena para enfrentar una ola en la superficie, porque no la podemos enfrentar si realmente la queremos ver de frente. La ola, sabemos que si nos entrenamos, la podemos ver y podemos surfearla como hacen los que se entrenan, y se entrenan mucho, mucho tiempo, con caídas, con miedos, con ansiedades. Se entrenan para enfrentar la ola así de frente. Pero lo mejor es enfrentarla por debajo. Los que hemos ido a la playa, los que conocen la playa de alguna manera, los que han ido al mar, saben que una ola lo mejor que hay es pasarla por debajo. Y por debajo está el inconsciente. Las personas, y vuelvo al ejemplo anterior, nos conocen por nuestros comportamientos, por nuestras conductas, por nuestros hábitos. Sin embargo, todo eso está motivado por un fondo, por un mar adentro, que tiene que ver con nuestro carácter y con nuestro temperamento. Y tenemos que, si alguna circunstancia de la vida nos molesta, o actuamos de determinada manera y no queremos actuar de esa manera, y en realidad tendremos que ir a ese fondo, a ese
fondo del iceberg, donde nos vamos a encontrar con nosotros mismos. Y lo que sucede es que muchas veces, cuando vamos a ese fondo, cuando vamos a esa profundidad del océano, quizás vemos cosas que realmente no queremos ver o no queremos enfrentar. Y por eso decimos que 1 de cada 3 personas que ven el problema, que se sumergen en ese fondo, lo ven, pero no están dispuestos a cambiar. Solo 1 de cada 3 personas cambian. Porque cambiar el fondo significa que va a cambiar también la superficie. Y muchas veces no estamos dispuestos a pagar ese precio. Y seguimos para adelante en automático, como al cerebro le gusta. Hacer siempre las mismas cosas. Por ejemplo, ir al trabajo por el mismo lugar. No emprender cosas nuevas, porque sabemos que lo conocido es seguro, lo desconocido es incierto, y muchos no quieren pagar el precio de lo incierto, y muchas veces no nos animamos a ver un mundo distinto. Nos aferramos al mundo que conocemos, y esa es la trampa que nos hace el inconsciente. Nos muestra banderas rojas, nos muestra red flag, como se llama en neurociencias, cosas que creemos que nos van a hacer daño y sinceramente no es así. El 80, el 90% de las cosas negativas que creemos que nos van a suceder, realmente no suceden. Y eso está demostrado también por las disciplinas afines a las neurociencias. Cuando vemos el cerebro, los que tenemos la dicha de ver el cerebro humano, vemos esto como un órgano que pesa 1,360 kg, que no hay diferencias entre varones y mujeres, y que cuando lo vemos externamente lo vemos así. No hay diferencias entre los cerebros de la Argentina, de Chile, de México, de Bolivia, de Uruguay, de España, de Alemania, de Estados Unidos. No hay diferencias. Ese es el órgano que normalmente vemos. Pero la diferencia está en lo que cargamos adentro, dentro de ese cerebro. Siempre decimos que el cerebro puede ser o nuestro mejor amigo o nosotros nos podemos convertir en nuestro peor esclavo. Ese cerebro nos puede impulsar a hacer cosas por el diálogo mismo que tenemos con nosotros mismos, o nosotros mismos nos podemos bloquear y ese cerebro se convierte en una especie de amo de nosotros, y no al revés. Y nosotros comenzamos a ser esclavos de nuestro cerebro, porque pensamos de una determinada manera, porque sentimos de una determinada manera, porque hacemos las cosas de una determinada manera. Nos convertimos en esclavos de nuestro propio cerebro y no nos damos cuenta. Y esto, los que tenemos experiencias, no solamente en neurociencias, sino en psicología, en psiquiatría, un amigo nuestro nos puede mostrar un camino distinto y nosotros no queremos hacerlo. O un sacerdote nos puede también orientar, o lo que sea, nuestra pareja, nuestro hermano, nuestro tío. Siempre es una persona que nos puede mostrar algo distinto, sin embargo, nosotros hacemos las mismas cosas. Y como hacemos las mismas cosas, es porque sentimos las mismas cosas, porque decimos las mismas cosas, y no cambiamos. Muchas veces vemos algo que nos hace mal, y sin embargo, seguimos haciendo lo mismo. Y esto es porque el cerebro se acostumbra a trabajar en automatismo, porque le encanta trabajar en automatismo, y no somos capaces de cambiarlo. Decimos que el cerebro es como ver un árbol. Iguales árboles de la misma especie, del mismo género, a pesar de que pertenecen a esa misma especie, no hay 2 árboles idénticos en el mundo. Y lo mismo sucede con el cerebro. Los cerebros los vemos a simple vista como estos árboles. Pero sin embargo no hay cerebros iguales, idénticos en el mundo. Ni siquiera aquellos que son gemelos o que son mellizos, hermanos gemelos, hermanos mellizos, no tienen el cerebro exactamente igual.
pero no por lo que se ve externamente, sino por lo que cargan dentro del cerebro. También una característica del cerebro es que no distingue real de imaginario. Algo que nosotros lo vemos cotidianamente en la vida diaria. Cuando somos niños, podemos jugar horas y horas con amigos imaginarios, con amigos que dibujamos, quizás en una calle, en una acera. Y lamentablemente, para nuestra mala evolución, dejamos de hacer estas cosas, dejamos de jugar, dejamos de tener imaginación. ¿Por qué? Porque el cerebro nos muestra siempre cosas raras, cosas malas, y dejamos de jugar, y eso le ha hecho muy mal al cerebro humano. Somos la única especie que, a pesar de haber crecido en edad biológica, hemos perdido la capacidad del juego. Esto no se ve en los mamíferos, no se ve en las distintas especies del mundo. Ellos siguen jugando. Y esto le ha hecho muy mal al cerebro. Por eso, una de las cosas que hay que recuperar en cada uno de nosotros y en cada uno de los que nos rodea es esto de jugar, porque esto nutre al cerebro. Somos actividad eléctrica dentro del cerebro. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos está movido por una cierta energía, motivado por la electricidad del cerebro. Nosotros podemos medir la actividad eléctrica del cerebro, de hecho es lo que hacemos en los laboratorios, frente a distintas circunstancias. Y también lo podemos ver cuando estamos pensando, cuando estamos durmiendo. De hecho lo medimos y vemos que hay actividad cerebral durante todo el día, que hay mucha actividad cerebral durante la noche, y ahí es donde juega también el inconsciente. Ahí podemos ver cuando una persona pierde conciencia de la realidad, que es cuando duerme, pero sin embargo el cerebro sigue trabajando, nos sigue ordenando la vida, nos sigue diciendo qué tenemos que hacer al día siguiente, y no nos damos cuenta, no le prestamos atención. Y van a ver que todas las cosas, por lo menos cuando uno lo mide, vemos que el 80 al 90% de las cosas que hacemos, lo hacemos inconscientemente. Creemos que lo hacemos racionalmente, pero lo hacemos inconscientemente. Fíjense esta imagen, por ejemplo. Ustedes seguramente quieren ver, su cerebro les está diciendo qué es, le quieren encontrar un sentido. Sin embargo, no importa el sentido que le den. Algunos pueden ver un triángulo, otros pueden ver quesos, otros pueden ver Pac-Man, otros ven una estrella. No importa. Lo que quiero decirles es que el cerebro ahí quiere tomar una posición, no quiere irse sin cerrar esto. Y lo mismo ocurre cuando en nuestra vida tenemos cosas que decidir, cosas que pensar, cosas que elegir. El cerebro va tomando decisiones, aunque ustedes quieran tomar otra decisión. Su cerebro piensa por ustedes y deciden por ustedes. Creen que lo deciden racionalmente, pero no, lo hacen de forma irracional. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué el cerebro rápidamente toma una decisión? Fíjense en esta área, que tiene un nombre, que se llama rostro anterior frontal, es el área del placer. Y esta otra área es el área del displacer, que es la amígdala. Esta es el área del placer y esta es el área del displacer. Esta es el área de la amenaza, del peligro. Entonces, frente a una circunstancia de la vida, sea real o sea imaginaria,
su cerebro genera rápidamente o placer o displacer. Por ejemplo, si ustedes en este momento aparece una serpiente, en milésimas de segundo se enciende esta área, la del displacer, y probablemente salgan corriendo o se queden paralizados, porque se encendió esta área. Y ustedes no lo decidieron, lo decidió el cerebro. Cuando aparece, por ejemplo, la imagen de un niño, cuando nace su hijo, cuando ustedes comen un chocolate o cuando saborean un helado, se enciende el área del placer. Y ustedes no lo deciden, lo decide el cerebro. Se enciende esa área y va en búsqueda de esa área. O sea, que su cerebro ya decidió por ustedes. Después ustedes le ponen el rótulo que quieran. Ah, esto me dio placer o esto me dio displacer. Esto me puso mal o esto me puso bien. Hacia esto voy a ir o de esto me voy a alejar. Y a pesar de que ustedes creen que lo hicieron ustedes conscientemente, en realidad los hizo su cerebro. Los hizo de manera inconsciente. Y así vamos por la vida, decidiendo cosas, haciendo cosas, en base a lo que nuestro cerebro inconsciente nos está diciendo, nos está marcando. A veces hasta nosotros mismos nos sorprendemos de las cosas que hacemos y decimos, ¿por qué tuvimos esto? ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué tuvimos este lapsus? ¿Por qué estamos soñando esta cosa que a veces nos hace bien o a veces nos hace mal? Y eso es porque el cerebro ya decidió por ustedes, ya les dijo qué camino tomar. Y ustedes pueden enfrentarlo o no, pero el cerebro decidió. Fíjense que cuando hablamos de cerebro, también tenemos que hablar de dos cosas más, que es el cuerpo y que es el espíritu. Nosotros no podemos pensar en un ser humano si solamente pensamos que es solamente cerebro. Y no es así, no es solamente mente. El cuerpo humano es como un cerebro de 3 partes. Si nosotros vemos a una persona solamente por lo que es su cerebro, estamos mal. En realidad, una persona es un cuadro de 3 partes que tiene que ver con su mente, con su cuerpo y con su espíritu. Cuando hablamos de espíritu, siempre aclaro que no hablo de religión. Espíritu es la energía que tenemos cada uno dentro de nosotros mismos y que nos motivan a hacer algo. El espíritu puede ser una religión, pero a veces no es ninguna religión. No quiere decir que uno tenga que ser budista, que tenga que ser católico, que tenga que ser evangelista, testigo de Jehová. No. Hay gente que tiene mucha energía, mucho espíritu, y no procesa ninguna religión. Y entonces, espíritu, mente y cuerpo hace que una persona se motive hacia adelante o no. Sabemos y vemos cotidianamente mucha gente que está como caída energéticamente, que vibra a una determinada frecuencia que es extremadamente baja y que no está motivada a hacer nada. Y eso tiene que ver también de cómo se desarrolla esa persona en su vida, cómo va a enfrentar la vida de una determinada manera. Por eso las personas tenemos que verla así, en 3 partes: cuerpo, mente y espíritu. Esto, que ya lo decían los monjes budistas y zens hace 5000 años atrás, cuando practicaban, cuando decían que todo el poder trabajaba por la mente, por su cuerpo y por el espíritu, ahora las tecnologías nos ha permitido ver que realmente es así. Desde hace 30, 40 años, cuando apareció la tomografía computada, la resonancia magnética, distinta aparatología que hoy tenemos, podemos demostrar que realmente es así. Que nosotros podemos encender el placer en nuestro cerebro o que nosotros podemos encender el displacer o la amenaza dentro del cerebro. Y que no es necesario que el peligro sea real, porque también puede ser imaginario y lo prendemos igual, de la misma manera. Y también la podemos apagar, esa zona del displacer, con técnicas. Por ejemplo, la más estudiada en el campo de las neurociencias es la meditación, el mindfulness. Vemos cómo a través de un trabajo mental, a través de un trabajo espiritual, a través del trabajo de la palabra,
podemos apagar las áreas del displacer, podemos apagar la amígdala si nosotros queremos, pero también podemos encenderla aunque no querramos. Y eso es porque el cerebro ya decidió por ustedes. El ejemplo típico que siempre ponemos a colación, en la década del 1800, esto fue real, cuando Inglaterra colonizó Sudáfrica. Inglaterra en ese momento era gran productor de zapatos y quería instalar las fábricas de zapatos en Sudáfrica, pero no sabían si era un territorio bueno o malo para introducir la fábrica de calzado. Y entonces inició una campaña en Sudáfrica que se llamó Zapatos por África. Así se la llamó. Y para eso mandó a 2 de sus mejores gerentes, gente de la misma edad, gente de 40 años, que se habían formado en la misma empresa. La misma empresa los catalogaba como sus 2 mejores gerentes y los mandó a Sudáfrica a ver el territorio, a ver qué podía pasar si ahí instalaban la fábrica de zapatos. Y los 2 gerentes vieron la misma situación. Vieron que en Sudáfrica no conocían el zapato, no sabían qué era el zapato, y tanto los niños como los adolescentes, como los adultos, no usaban zapatos. Luego de recorrer el territorio, de ver los distintos pueblos, de hablar con ellos, de interactuar con ellos, mandaron un telegrama a su compañía. Los 2 mandaron el mismo telegrama a su compañía, pero lo llamativo era que uno de los gerentes vio que ahí era imposible vender zapatos, que no lo conocían y que era imposible que se acostumbraran a los zapatos. Mientras que otro gerente vio que había una oportunidad excelente para vender zapatos. ¿Cómo podía ser que los 2 vieran realidades totalmente diferentes? Uno, imposible vender zapatos, y otros, una gran oportunidad para vender zapatos. Y lo cierto es que el mundo no es como lo vemos. El mundo es como lo sentimos, como somos nosotros. Esto es lo que investigan las neurociencias. ¿Por qué 2 personas que vienen y viven en el mismo lugar, que se formaron en la misma empresa, con los mismos valores, que se educaron en la misma empresa, vieron 2 cosas totalmente diferentes? Y eso es porque cada uno ve la realidad de cómo es en sí mismo cada persona. Por eso es importante el trabajo interior. No importa lo que suceda afuera. Nosotros no vamos a cambiar cuando cambie el país, cuando cambie la política, cuando cambie nuestra pareja, cuando tengamos $2 millones. No vamos a cambiar. Nosotros vamos a cambiar cuando cambiemos internamente. Y esto es lo que venimos pregonando los que estamos de alguna manera relacionados con el estudio cerebral y que lo vemos. La felicidad no depende de tener $10 millones o mudarse a otro lugar. La felicidad, que para nosotros es la serenidad, depende de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Por eso es importante que trabajemos en nosotros mismos, cómo somos nosotros mismos. Por eso, obviamente, ganó la postura de vender zapatos y han colonizado de zapatos todo Sudáfrica. Y esto es un poco lo que les decía. Cuando hacemos estudios sobre gemelos o mellizos, vemos que a pesar de que tienen el mismo prácticamente cerebro, no cargan lo mismo. Y cuando ustedes ven a estos gemelos o a estos mellizos a lo largo de sus años, van a ver que son distintos, porque cargaron cosas distintas dentro de su cerebro. Y así vamos por la vida, cargando cosas, haciendo redes neuronales totalmente distintas. Distintas a lo que nos han acostumbrado a guardar. Desde que estamos en el útero de nuestra madre hasta que nos morimos, las neuronas se hablan entre sí, forman circuitos neuronales entre sí. Tanto el área del placer como el área del displacer, que tienen neuronas, se van hablando. Tenemos entre 50 y 70.000 pensamientos por día.
y no nos damos cuenta. Esos pensamientos son pensamientos inconscientes. Sin embargo, hay alguno que sale a la conciencia y nos pone en estado de alarma o en estado de plenitud de acuerdo a cómo lo vivamos. Pero eso ocurre todo el día, inclusive durante la noche. Es más, una persona que vive 80 años ha pasado 24 años de su vida durmiendo. Y fíjense que si la biología nos dice que tenemos que estar 24 años de nuestra vida durmiendo, es porque algo se produce, algo importante se produce durante el sueño. Y nosotros lo vemos. Y la actividad de la memoria, de los recuerdos, que influyen en nuestra vida diaria, se producen y se refuerzan durante los sueños. Por eso en el terreno del psicoanálisis, es muy importante el análisis de los sueños, de los lapsus, porque nos da una idea de cómo esa persona está durante su vida diaria, cómo es su vida diaria, por la calidad de sus sueños, por la cantidad de sus sueños, por la calidad de lo que está pensando, por la cantidad de pensamientos que se le afloran durante el día, y eso es muy importante en la vida de las personas. Así formamos redes neuronales que se van organizando a través de toda la vida, y eso va reforzando nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente va tomando decisiones por esas redes neuronales que vamos generando ya en el útero de nuestra madre, que es importante los primeros 6, 7, 8 años de nuestra vida, que es cuando se forman la mayor cantidad de neuronas. Nuestros patrones de pensamiento, nuestros patrones de decisión también se forman en esa edad y van a repercutir durante todos los años de nuestra vida. ¿Lo podemos cambiar? Claro que lo podemos cambiar, pero eso requiere entrenamiento, como el que surfea la ola. Claro que se puede cambiar. Para eso hay que hacer un trabajo. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos se transforma en una narrativa cerebral y no nos damos cuenta. Las redes neuronales se van formando, se van uniendo de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a lo que escuchamos, cómo decidimos, cómo pensamos. Fíjense en esta diapositiva, 10 segundos, cómo las neuronas se van organizando. Esto es una fotografía, un video a un microscopio electrónico. Fíjense en cómo las neuronas se van uniendo, cómo se van formando, de acuerdo a lo que estamos diciendo, de acuerdo a lo que estamos pensando. Y eso va a influir toda la vida, toda nuestra vida. Todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que decimos y todo lo que pensamos, si nosotros lo repetimos continuamente, se forma en un hábito, en una conducta. Todo lo que parecía desordenado en un principio cuando nacemos, se convierte en un cableado ordenado. Se va formando una corteza cerebral, una manera de ver las cosas, una manera de pensar, y se va ordenando de esa manera. Y esto constituye un hábito, una conducta. Y si nosotros creemos que estamos bien, seguimos con esa forma de pensar, con esa manera de relacionarnos con el mundo. Si nosotros vemos que algo nos hace daño, algo no nos gusta de nosotros mismos o que nos dicen, entonces nosotros podemos cambiar ese cableado interno, pero eso requiere un costo. Y mucha gente no lo quiere cambiar porque no quiere pagar el costo de cambiar eso. Todo lo que se va repitiendo, todo lo que se va haciendo, todo lo que se va sintiendo, se organiza de una determinada manera en redes neuronales, en circuitos neuronales. Y eso va a estar así toda nuestra vida, hasta que nos morimos. ¿Lo podemos cambiar? Claro que lo podemos cambiar, pero es difícil. Fíjense, ustedes pueden en milésimas de segundo leer lo que dice aquí. Todo lo pueden leer. También en milésimas de segundo ustedes pueden ver todo esto que dice aquí. Todo. Su cerebro lo hace inmediatamente.
no tienen que darle ninguna orden. El cerebro le gusta organizar esto, porque está preparado para eso. Entonces, a pesar de que ustedes creen que lo hacen conscientemente, el cerebro ya lo hizo, lo hace rápido. Ustedes pueden ordenar esto, lo ordenan rápidamente. ¿Por qué el cerebro enseguida va a hacer esta acción? Porque al cerebro no le gusta dejar cosas abiertas, le gusta cerrar. Y cuando se acostumbran a cerrar las cosas, también esto ocurre en el campo emocional. Y lo hace rápidamente. No importa si lo hace bien o lo hace mal, pero lo quiere hacer el cerebro. Por eso muchas veces cerramos cosas desde el punto de vista emotivo y las cerramos mal. No van Y a el abrir. cerebro se acostumbra a eso. No. También su cerebro, si le damos tiempo, podría ordenar esto, podría organizar esto. Lo hace. Esto le costaría un poquito más, pero lo puede hacer rápidamente, porque el cerebro quiere cerrar y volver a otra cosa. Cerrar y volver a otra cosa. Cerrar y volver a otra cosa. Y así vamos produciendo pensamientos y su cerebro lo va haciendo, lo va haciendo, lo va haciendo. También su cerebro puede interpretar qué le está sucediendo a otra persona y lo cierra así. Sabemos quién está alegre, quién está disgustado, quién está triste, quién está melancólico, solamente con enfrentarnos a esa situación. El cerebro lo va a hacer perfectamente. ¿Y por qué? Porque está entrenado para eso. Se entrena para todo esto desde que somos chiquitos. Y eso es un trabajo inconsciente. Entonces, fíjense en que hay más cosas inconscientes que hacemos que cosas conscientes. Lo consciente tiene que ver con un trabajo frontal, con el lóbulo frontal. Lo consciente tiene que ver con proyectar hacer un puente, hacer un edificio, proyectar unas vacaciones. Pero todas las decisiones de nuestra vida, el 90% de las cosas que hacemos, que decidimos, que pensamos, son inconscientes. Tiene que ver con ese fondo del iceberg, con ese fondo del mar, que es nuestro inconsciente. Es imposible mover el consciente si no movemos el inconsciente. Para ello tenemos que trabajar, tenemos que hacer un trabajo interior. Y a veces vemos cosas que no queremos cambiar. Y seguimos para adelante, metiendo esas cosas que no queremos cambiar ahí en el fondo del mar. Sepan que esas cosas que metemos en el fondo del mar no es que se olvidan, no es que se borran, están ahí. Y que en algún momento de nuestra vida afloran, porque el cerebro quiere cerrar, y muchas veces aflora, y nosotros volvemos a mandarlo a ese fondo, lo volvemos a meter en esa red neuronal ahí oculta, pero está ahí. Y en algún momento nos hace trampa. Y hace que hagamos cosas que no queremos hacer, o que no pensamos, o que no sentimos. Esto es lo que le decía la teoría del iceberg. Nosotros tenemos una parte consciente, que es lo que la gente ve en nosotros, nuestras actitudes, nuestra personalidad, nuestro comportamiento, pero eso está movido por ese inconsciente, que tiene que ver con nuestro carácter y con nuestro temperamento. Ese carácter está movido por principios, por valores, por experiencias y por nuestra educación. Todo eso está ahí guardado y que va a aflorar en determinados momentos de nuestra vida, cuando lo necesitemos. Y va a aflorar aunque nosotros no querramos. No querramos. Ese fondo que tenemos ahí cada uno de nosotros, ese inconsciente, está apoyado sobre 4 pilares fundamentales. Primero, nuestra autonomía. ¿Qué tan autónomos somos para tomar decisiones? Para dirigirnos en un determinado camino. ¿Somos realmente autónomos o dependemos de otras personas o de otras circunstancias? Sepan que cada cerebro se puede proyectar sobre sí mismo, sobre lo que querramos. Podemos hacer lo que querramos. Y para ello tenemos que desarrollar el otro pilar, que es las competencias. No tenemos que ser 10 en todo. No tenemos que ser perfecto en todo. Es más, de nuestros errores aprendemos muchísimas cosas.
De los éxitos aprendemos muy pocas cosas, pero sí saber en qué cosas tenemos fortalezas, y está bien también saber en qué cosas somos débiles, porque en las cosas que somos débiles también podemos avanzar, pidiendo ayuda, pidiendo que nos ayuden en determinadas cosas. Somos capaces de llegar a donde queremos porque somos competentes o porque sabemos pedir ayuda. Esto es muy importante saber. Otro pilar importante son los vínculos. ¿Qué tipo de vínculos tenemos? Nos vinculamos con personas o grupos que nos impulsan, o nos vinculamos con gente tóxica, con gente que nos frena, con gente que no son capaces de jugar, con gente que no son capaces de ver un futuro de otra manera, como estos dos gerentes que veíamos. Es muy importante los vínculos en la vida de una persona. El cerebro necesita vincularse. Somos seres sociales. De hecho, antes de la pandemia, sabíamos que una persona que se aislaba, no es la persona que se aísla porque le gusta escuchar música o porque le gusta leer libros, no. La persona que se aísla porque no quiere vincularse con los demás, esa persona vive entre 5 y 10 años menos por el solo aislamiento. Y eso es importante que lo sepa. Y el cuarto pilar es la autoestima. ¿Cuánto nos queremos a nosotros mismos? ¿Cuántos de ustedes hacen ese trabajo diario de verse como personas únicas e irrepetibles? De ver esa obra de arte que son cada uno de ustedes. Eso es la autoestima. Cuando uno tiene esos 4 pilares desarrollados, bien fortalecidos, ya puede hacer ese trabajo de cambio si quiere cambiar alguna cosa de su vida. Se pueden cambiar redes neuronales, se pueden cambiar esos circuitos si ustedes quieren cambiarlo. Por eso, que volviendo a la diapositiva anterior, su cerebro predice el futuro de acuerdo al pasado. Y todo lo que ustedes se dicen de ustedes mismos es verdad. Si ustedes creen que van a poder hacer tal o cual cosa, es verdad. Y si ustedes creen a sí mismos que no se van a poder desarrollar, que son malos en matemáticas, que no pueden aprender un idioma, que no pueden escribir un libro, que no pueden, y también es verdad. El cerebro se lo cree, porque el cerebro no distingue real de imaginario. Y como se lo cree, va a trabajar en ese sentido. Tanto si crees como si no crees, el cerebro va a trabajar en ese sentido. El cerebro trabaja todo el tiempo, pero trabaja solamente en aquellas partes que necesita. Esto es como llegar en un avión de noche a una ciudad. El cerebro tiene todas esas neuronas prendidas, algunas apagadas y otras prendidas, pero se prenden solamente aquellas que va a utilizar. Por ejemplo, en este caso, esa zona roja, que es el aeropuerto del Cairo. Esto es el Cairo visto de noche. El cerebro utiliza aquellas neuronas que va a utilizar. Y entonces, si ustedes ponen foco en un problema, se van a encender las neuronas del problema. Si ustedes ponen foco en algo que pueden solucionar, el cerebro lo va a aprender de esas neuronas que va a solucionar aquellos por lo que estén atravesando. Por eso es importante poner el foco en aquello que ustedes quieren resolver. Y si no lo pueden resolver, pero lo ven, tienen que saber que lo pueden cambiar. A veces lo pueden cambiar solos, o a veces no está mal pedir ayuda. Cuando uno habla de pedir ayuda, puede ser su mejor amigo, su pareja, un sacerdote, el profesor de básquet, un hermano, un tío, con los que ustedes se sientan identificados. Sepan que todo esto se produce gracias a que tenemos neurotransmisores, tenemos transmisores del placer y transmisores del displacer, ya lo hemos hablado en muchas oportunidades, no nos vamos a frenar, pero todos estos juegos de neurotransmisores también juegan toda la vida de las personas. El cerebro va para el lado del placer o para el lado del displacer, no hay otra. Va para el lado de lo lindo o para el lado de lo feo. Es muy ingenuo el cerebro, es muy básico el cerebro.
Entonces, si vamos para el placer, nos alejamos del displacer. Si vamos para el displacer, nos alejamos del placer. Y tenemos que identificarlos para que nuestra vida tenga un sentido, el sentido de la vida. Es muy importante darle al cerebro una ruta para encaminarse, porque hacia allá va el cerebro. Y esto lo tenemos medido, lo tenemos registrado. Sabemos que cuando uno tiene un propósito de vida, el cerebro se encamina hacia eso, hacia ese propósito. Por eso muchas veces, en este juego de neurotransmisores, ganan aquellos que nos dan displacer, y gana entonces vamos a tener miedo, angustias, enojos, críticas, nos vamos a desilusionar, o muchas veces el cerebro se inunda de neurotransmisores del placer y vamos a tener amor, alegría, euforia, etc. Y estos también son redes neuronales que están dentro de nuestro cerebro y que lo podemos aprender. Esto es lo que les decía, que en milésimas de segundo, cuando uno ve una serpiente, enseguida nuestro cerebro reacciona. Nosotros no nos ponemos a pensar si la serpiente es venenosa y nos puede atacar. No, el cerebro reacciona antes que ustedes. Y esto es inconsciente. Como también trabaja lo inconsciente. Si algo nos gusta, nos vamos a acercar, porque nuestro cerebro inconscientemente genera dopamina, oxitocina, endorfina, y nos vamos a acercar. Fíjense que todo esto es inconsciente y trabaja dentro de nuestro cerebro. Todo esto lo hemos aprendido de niños. Todas las redes neuronales se formaron entre los 0 y 8, 9, 10 años. Y así va a perdurar toda la vida. A veces nos juega a favor y a veces nos juega en contra. Si nosotros tuvimos hábitos de capricho durante chicos, nos enojábamos, nos enseñaron a que tenemos que golpear la mesa o que tirar algo al piso, y de adultos también lo vamos a hacer. Ese patrón de pensamiento lo aprendimos también de chicos. Lo podemos mejorar, lo podemos cambiar, pero para eso tenemos que bucear al interior nuestro, buscar ese fondo de mar, ese fondo de la ola. Es muy importante. Entonces, volviendo al esquema del iceberg, vemos que el autoconocimiento es muy importante. Es muy importante que nosotros veamos hacia adentro, que buceemos en ese fondo, como para ver si estamos bien encaminados o si estamos mal. Y esto que parece algo que a veces no se entiende, porque una persona que está actuando de mala manera, que lo van a echar de su trabajo, sigue haciendo las mismas cosas. Y esto es porque no tiene esa habilidad para ver en su interior y para cambiar, o porque muchas veces no quiere cambiar. Fíjense que la gente nos conoce entonces por ese 5% que está arriba, por cómo somos, cómo llegamos a lo que somos. En este ejemplo vamos a ver que nosotros, nuestra performance en la vida, nuestro desarrollo como seres humanos, depende de nuestros comportamientos. Si nosotros tratamos mal a la gente, por ejemplo yo, si trato mal a la gente en mi consultorio, y probablemente no tenga nadie en el consultorio. Ahora la pregunta es, ¿por qué me comporto mal? ¿Por qué eso que uno ve, que es el 5% de lo que somos, nos comportamos mal? Y nos comportamos mal porque nos sentimos mal, porque estamos tristes, desilusionados, melancólicos, enojados, con furia, con bronca, emociones. Esas emociones que a veces no podemos controlar, nos dominan. Y esas emociones están producidas por pensamientos. Emociones y pensamientos están ahí abajo en el iceberg y conforman el 95% de nuestra mente. Esos pensamientos y emociones dominan nuestros comportamientos y nuestros comportamientos, nuestra performance en la vida. Quiere decir que si nosotros queremos cambiar ese rendimiento, tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que bucear ahí adentro. Para poder cambiar esa cosa, ese hábito que tenemos, esa conducta que tenemos, y no podemos cambiarlo si no cambiamos lo de abajo, emociones y pensamientos. Si nosotros podemos cambiarlo, podemos enfrentarlo, podemos darnos cuenta, podemos pedir ayuda y lograr que cambiemos
emociones y pensamientos, por continuidad vamos a cambiar nuestro comportamiento. Tenemos que pensar lo que pensamos de otra manera para poder comportarnos de otra manera, para poder realizar cosas de manera distinta. Y para eso tenemos que trabajar ahí abajo, en la mente, en el inconsciente, para que las cosas que hacemos de manera automática, la hagamos de manera automática, pero de una manera en la cual nosotros queremos hacerlo, de la manera que nosotros queremos dirigir nuestra vida. Y eso es importante para llegar a lo que somos. Por eso es importante trabajar el inconsciente, porque ahí están nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y eso nos va a llevar a donde nosotros queremos. Bueno, en honor al tiempo, muchas gracias por su atención. Por supuesto que esto podemos hablarlo horas y horas y horas, pero lo que quería decirles es que prestenle atención al inconsciente. Presten atención en ese fondo de lo que cada uno somos, porque eso es lo que realmente vamos a hacer de nuestra vida. Dominar ese inconsciente para dominar el consciente. Muchísimas gracias, en honor al tiempo, y no sé si alguno quiere alguna pregunta, alguna cosita, y muchas gracias por todo. Perfecto, doctor.